¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a Visión Universitaria. Como todas las semanas, les saluda Nelson Espinosa y antes de entrar en materia les invitamos a seguirnos en las redes sociales. @RectoradoULA, la cuenta oficial del Rectorado, y @BonucciMario, la cuenta personal del rector Mario Bonucci, ambas en Twitter, por supuesto. Esta semana en Visión Universitaria les presentamos una conversación entre el rector de la Universidad de los Andes, el profesor Mario Bonucci, y el exgobernador del estado Mérida, doctor Jesús Rondón Nucete. La misma fue grabada en este escenario, la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. En este primer segmento, ellos van a hacer un repaso histórico sobre lo que ha sido el rol de la Asamblea Nacional o del Poder Legislativo en nuestro país. Adelante. Un saludo muy cordial, como todas las semanas, a todos nuestros amigos universitarios de Mérida, de Táchira, de Trujillo, a todos los merideños, tachirenses, trujillanos. Hoy estamos transmitiendo esta parte de Visión Universitaria desde la casona de la Facultad de Odontología. Nuestro agradecimiento al decano Justo Miguel Bonomí Medina, no solo por prestarnos estas instalaciones, sino por la hospitalidad que ha caracterizado a la comunidad de odontología. Pero además tenemos un programa especial, yo digo como siempre, un programa de lujo, con el profesor Jesús Rondón Nucete, con el que queremos hablar uno de los temas que es de actualidad, o sea, crisis legislativa en Venezuela, relación entre la Asamblea Legislativa y las universidades nacionales. ¿Qué podemos hacer los universitarios desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios, para mejorar esa Asamblea Legislativa que tenemos? ¿Cómo coadyuvar a la solución de esa crisis si es que la hay? Estos son algunos de los temas que vamos a tratar en estos segmentos con este muy buen amigo, un académico, catedrático, político, pero además, hablando fuera de cámara, uno de los profesores con mayor antigüedad en el trabajo. No se ha jubilado, eso nos llena de mucha satisfacción. Encantado de tenerlo con nosotros en este programa y la primera pregunta para abrir este programa sería, ¿hay crisis legislativa en el país? Realmente, a ver, en este programa hemos hablado de crisis en la educación, de crisis en la economía. Hemos mostrado cómo no solo los precios del petróleo, sino la economía en general en el país está afectando la vida de todos los ciudadanos. Hemos hablado de crisis en el sistema de salud. Hemos hablado hasta de crisis de valores espirituales con nuestro Monseñor Baltasar, Monseñor Porras. Ahora bien, dentro de todas esas crisis, podríamos decir, ¿y cuáles son los elementos que la caracterizan? ¿Habrá crisis en el sector legislativo o en ese poder legislativo? Ay, qué pregunta. No da para tanto. Pero permítame también darle las gracias al decano de odontología por prestarnos esta casa, que más que de odontología o de la universidad es de la ciudad. Esta es una de las casas más antiguas que quedan en Mérida. Que fue hecha para la visita del benemérito Juan Vicente Gómez. Que nunca vino. Pero que tenía amigos en Mérida, y amigos, muy amigos. Uno de ellos construyó esta casa a mediados de los años 20 del siglo pasado. Y poco después se convirtió en hotel, y fue el hotel más tradicional de la ciudad. El Hotel La Sierra. El Hotel La Sierra. Hasta que el hotel cerró, por ahí hace unos 20, 30 años, ¿verdad? Y la universidad por fortuna la adquirió, porque si no también la hubieran tumbado, como se tumbó la casa del lado, que era tan bella como esta, si no más. Era la casa de habitación del general que mandó a construir para sí el general Amador Uzcategui, que fue presidente del estado, pero que murió en Trujillo, siendo presidente del estado Trujillo. Y él la mandó a construir, y cuando la terminaron de construir ya lo habían trasladado a Trujillo, murió en Trujillo y la casa nunca la ocupó él. Mira qué de cosas. La tumbaron para construir allí un edificio, era muy bella. Yo la conocí, a lo mejor tú también. Estuvo, en un momento dado estuvo el registro allí, en
en esa casa. Esta es una casa muy bella e hizo muy bien la universidad en reconstruirla, ¿verdad? Y en conservarla. Además, lo interesante es que esta casa se reconstruyó utilizando las técnicas de la época. Se contrataron artesanos de los Guaymeros incluso para hacer todos los apliques en barro. Sí, las tejas y las columnas de madera, etcétera. Y hablar de Venezuela en esta casa tiene sentido, porque esta casa es de las cosas, parece mentira, pero el país es resultado de una historia, y la historia se traduce, por supuesto, en la vida de la gente, pero también en las realizaciones. Y esta es una realización que nos vincula con la historia. En las descripciones de Venezuela de los años 20 aparece esta casa. De manera que la universidad hace muy bien en cuidarla, aunque resulta carísimo. Así y es. aunque el decano de odontología se queja con razón del costo del mantenimiento, pero él mismo sabe que bien vale la pena el hacerlo. Mira, ahora sí volvamos a la realidad, aunque esa no deja de ser realidad. A la crisis legislativa. A la crisis legislativa. Bueno, yo he tenido la oportunidad en varias ocasiones de estudiar el poder legislativo de Venezuela. De hecho, he publicado algunas cosas, porque es un fenómeno interesante. Venezuela prácticamente, salvo en periodos muy contados de su historia, no ha tenido poder legislativo. De manera que aquí no hay crisis del poder legislativo, simplemente prácticamente nunca ha habido. En tiempo de dictadura era imposible que los hubiera, porque el poder legislativo hacía, como ahora, lo que le diga el poder ejecutivo. Antes de tomar cualquier decisión, siempre se consultaba a Miraflores, como ahora el Poder Legislativo siempre consulta a Miraflores. De manera que en la práctica nunca había. Lo hubo en los comienzos de la República, ¿sí? Entre 1830 y 1848, especialmente en la última fase, 45-48, hubo poder legislativo. Pero cuando sobre la República intentó imponerse y se impuso la voluntad de un hegemón, Monagas el primero, y el Poder Legislativo pretendió oponerse, el Poder Ejecutivo lo avasalló. Y vino el asalto del Congreso del 24 de enero de 1848. Desde entonces a nadie se le ocurrió en la práctica levantarse a protestar contra una medida del Ejecutivo o a adoptar una decisión contraria al Ejecutivo. En tiempo de Gómez eso era impensable. Por allá en el año 11, algunos se atrevieron a votar en contra de la ratificación de un tratado. O de un presidente, porque tengo entendido que en esa época los presidentes los nombraba este mismo Congreso, Sí, señor. pero por disposición del mismo benemérito, pues. Claro, es que había una especie de círculo vicioso. Mire, el Congreso nombraba al presidente, elegía al presidente, se decía, pero el presidente, pero a los congresantes los nombraban las asambleas legislativas de los estados. Las asambleas legislativas hacían lo que nombraban a aquellos a los que le proponía el presidente del estado, y el presidente del estado proponía a los que el presidente de la república decía, de manera que era imposible. Bueno, durante el tiempo de la democracia se pensó que el Congreso pudiera funcionar, y efectivamente fue así en algún momento, pero había un pecado original, ¿verdad? Ahora se nos dice que vamos a volver al Congreso de la llamada Cuarta República, o sea, al Congreso del 59 al 99. Bueno, ese Congreso era muy distinto del actual, porque entre otras cosas se procuraba que quienes lo integraban, no siempre se lograba, pero se procuraba que fueran personas de cierto nivel intelectual, de cierta capacidad en distintos campos, etcétera, y entonces el Congreso más o menos estaba integrado por gente que representaba distintos sectores de la vida nacional. Pero el Congreso en definitiva era producto de la voluntad de los partidos.
Y entonces no siempre aquello se lograba. Pero ¿dónde estaba el problema? En que el Congreso podía ejercer sus funciones y ejercía sus funciones cuando el partido en el gobierno no tenía mayoría absoluta. Porque cuando el partido en el gobierno tenía mayoría absoluta, el Congreso hacía lo que decía el presidente. Yo recuerdo en esa época había como una disposición o un planteamiento no escrito que si el gobierno era de Acción Democrática, el presidente del Congreso era del partido de oposición. Del partido de oposición. Había unas costumbres constitucionales que se cumplían, eran costumbres. O mejor que costumbres, la costumbre es obligante, eran prácticas constitucionales que se impusieron desde el año 59. No te olvides que en el año 59 estaban vivos los protagonistas del resurgir democrático de Venezuela. Y mal que bien impusieron ciertas normas que llevarían a la larga a la democracia. Betancourt, Caldera, Villalba, pero al lado de ellos un conjunto de dirigentes muy capacitados, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Arturo Uslar Pietri, etcétera, para mencionar algunos. Entonces ellos crearon unas instituciones que funcionaban más por voluntad de ellos mismos que porque la institución en sí tuviera la práctica que requiere para que se comporte como una institución, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Congreso entre los años 59 y 64, a pesar de ser Betancourt presidente de la República y ser Betancourt un líder muy fuerte, sin embargo, fue un Congreso bastante autónomo. Parece mentira. Teniendo en sus inicios Betancourt mayoría en el Congreso. Sin embargo, nunca le impuso al Congreso una decisión. Pero después el Congreso ejercía realmente sus funciones cuando el partido de gobierno no tenía mayoría. Por ejemplo, en el primer gobierno de Caldera. El primer gobierno de Caldera fue como el ejercicio pleno de la democracia. El Congreso, en el cual Copey, partido en el gobierno, no tenía mayoría, en donde sin embargo se cumplían ciertas prácticas constitucionales, como esa, la de que el presidente del Senado, a su vez presidente del Congreso. Eso fue el famoso pacto de Punto Fijo. Sí. Entonces, allí en ese caso, el Congreso sí funcionaba. Entonces, el Congreso interpelaba al presidente. A los ministros. A los ministros. Al presidente no podía hacerlo. Interpelaba a los ministros. Incluso se producían votos de censura a los ministros, actuaban las comisiones parlamentarias, etc. Pero cuando el presidente tenía mayoría, entonces se hubiera requerido una gran voluntad del presidente para que funcionara perfectamente. Y eso no es común en Venezuela. Fíjate, en el año 74, Acción Democrática obtuvo mayoría en el Congreso, las dos cámaras. ¿Qué hizo el presidente Pérez? Inexperto entonces. Después tendría toda una experiencia que lo hizo modificar gran parte de su comportamiento. Lo primero que hizo fue solicitarle al Congreso una ley habilitante y creó la costumbre de las leyes habilitantes. Que ya es costumbre y no es práctica. Es práctica, Sí. pero se comporta como una costumbre, ¿verdad? Sí. Si el presidente tenía Eso es por el término para los que nos ven y nos escuchan. la costumbre es obligatoria. La costumbre se hace ley. Es una expresión muy bien. Entonces, fíjate qué ocurría. El presidente tenía mayoría. Era entonces fácil que la mayoría de su partido lo ayudase a votar las leyes que necesitaba. Pero le resultaba más fácil el hacer aprobar una ley habilitante y mediante la ley habilitante gobernar él sin que interviniera el Congreso. Mala política. Quedó para que después se hiciera costumbre. Lucinchi hizo exactamente lo mismo, sin requerirlo. Y luego Chávez, ya tú ves. El Congreso entonces no podía funcionar bien con todas sus potestades si no había mayoría, si el partido de gobierno tenía mayoría. Entonces en la práctica en Venezuela
eso ha ocurrido muy pocas veces. Entonces, el Congreso en los últimos 10 años, el Congreso, ahora denominado Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, pues no ha funcionado. Ha sido un apéndice del Poder Ejecutivo, a una institución que decide lo que el Ejecutivo determine. Es más, renuncia hasta su capacidad legislativa. Con las leyes habilitantes. Con las leyes habilitantes. Entonces, hablar de crisis en el legislativo, en el Poder Legislativo, o sea, lo que se impone ahora es recuperar el Poder Legislativo. Se impone recuperar el Poder Legislativo. Yo he observado, ¿verdad?, que nadie está planteando esto. Los candidatos de un lado dicen que ellos van a aprobar lo que diga el presidente. Y los otros se dedican, muchos de los otros se dedican a prometer lo que es imposible que puedan cumplir. Porque, entre otras cosas, el Congreso, la Asamblea Nacional, debo decirlo, yo soy profesor de Derecho Constitucional, no está para gobernar. Ha llegado el momento de hacer una pausa en Visión Universitaria. Les recordamos que les estamos presentando una conversación entre el rector de la Universidad de los Andes y el exgobernador del estado Mérida, doctor Jesús Rondón Nucete. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en Visión Universitaria. Muchas gracias por estar en sintonía. Continuamos con la conversación entre el rector Mario Bonucci y el exgobernador del estado Mérida, Jesús Rondón Nucete. En este segmento aterrizan en la actualidad venezolana. Abordarán la importancia de las elecciones del próximo 6 de diciembre, no solo para la democracia venezolana, sino para la Universidad de los Andes, para la Universidad Venezolana y su autonomía. Continúen ustedes escuchando esta conversación. Si la Asamblea no cumple ese papel, ese rol del Ejecutivo Nacional que puede modificar política o puede crear políticas para, digamos, modificar variables macroeconómicas que produzcan algún beneficio para el pueblo, entonces tendrá sentido renovar ese esquema de Asamblea Nacional monopartido. Porque yo creo que ese es el esquema que se ha reproducido en los últimos años. Tenemos una Asamblea Nacional monopartido que obviamente reproduce las mismas disposiciones del gobierno. Eso tenía, eso tiene en casi todos los países del mundo, eso tiene un remedio. Es la división del poder legislativo. En la mayoría de los países democráticos del mundo existen dos cámaras. No en todos, advierto, pero en la mayoría. Uno, porque así lo exige la estructura federal de gobierno, una cámara representa a las entidades, la otra al conjunto de la población, en uno, y en otro porque se quiere que el poder nacional, el poder legislativo no tenga un poder que en un momento dado pretenda imponerse a los otros poderes y a la nación. Por ejemplo, Francia. Francia es un estado centralizado, ha ido a una descentralización profunda. En Francia existen dos cámaras, el Senado, ¿verdad?, y la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para que la una frene a la otra. Pero aquí ocurría algo parecido. Aquí ocurría, y eso en muchas ocasiones salvó a la democracia. O sea, es ese esquema bicameral frente al esquema unicameral. Claro. Mientras que en todos los países subdesarrollados, con sistema autoritario, lo mismo que en todos los países comunistas, el esquema es de asamblea única. Porque la asamblea única tú la puedes controlar al controlar una cámara. Pero si tú tienes una asamblea
o vale decir lo que teníamos antes, el Parlamento y el Senado, ambos en manos del gobierno, tampoco cambia la situación. ¿Cómo hace para frenar y autorregular el poder? Es muy difícil que las dos cámaras estén controladas al mismo tiempo por uno. Es posible, pero es muy difícil. Es muy difícil, se requiere la mayoría, digamos, casi la unanimidad, o por lo menos la aclamación. Ahora fíjese, no podríamos hablar de crisis, pero sí podríamos hablar de que hay un poder que está como dormido o no está cumpliendo lo que plantearía el conde de Montesquieu en su famosa división de los Montesquieu, el objetivo de la separación de los poderes es que un poder limite al otro, si no, no tiene sentido. El control de los poderes. El control de los poderes. Ese es el objetivo de la separación de poderes. Pero entonces, ¿qué importancia tiene esta elección que vamos a celebrar? Este domingo, el 6 de diciembre, tenemos un proceso electoral donde hay mucha efervescencia, hay mucha pasión, como toda... los venezolanos parece que nos apasionamos mucho en los procesos electorales. Entonces, todo proceso electoral despierta pasiones. Este también está despertando pasiones. Y hay gente que dice, bueno, va a ganar este sector, va a ganar el otro sector, la encuesta dice esto, la encuesta dice aquello. ¿Cuál es la importancia de una renovación y un cambio de visión en el Parlamento? Mire, yo le voy a decir algo que no le va a gustar a mucha gente. Bueno, ya estamos acostumbrados a las irreverencias de Chuy Copey, como le decimos cariñosamente a nuestro amigo. Yo voy a decir algo que no le va a gustar a mucha gente, o que no le va a gustar a nadie, o a casi nadie. Voy a decirle con toda sinceridad lo que yo pienso. Yo creo que el domingo va a ganar la oposición. No me cabe duda. Va a tener mayoría, más no mayoría calificada, porque para eso existe el CNI. Si falta hace, ¿verdad? El pueblo determinará si hay o no mayoría calificada, pero hay alguien que siempre se encarga de que no la haya, si es que falta hace, no necesariamente hace falta. Yo creo que no va a haber mayoría calificada, que va a haber una mayoría cercana a los 86, 87 votos de la oposición. Ahora, pero eso significaría entonces que el Parlamento empezaría a tener un espíritu democrático en el sentido de que podría criticar al gobierno. Sí, pero óigame a dónde da. Sin embargo, eso va a tener pocos efectos prácticos en la acción gubernamental, porque el presidente sigue gobernando. La Asamblea dictará leyes que el presidente va a vetar. Esa es otra cosa. Claro. Y con toda seguridad acudirá el presidente al Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia dirá que quien tiene la razón es el presidente, porque a los señores magistrados del tribunal no están allí para darle la razón a la oposición. Digo yo, me parece a mí. Hasta ahora el gobierno no ha perdido un solo juicio en el Tribunal Supremo de Justicia. Lo va a perder de ahora en adelante. Pero entonces, ¿cuál sería la importancia de una renovación? Pero tiene una enorme importancia. ¿Por qué? Porque el solo hecho de ganar las elecciones la oposición crea un espíritu que va a acabar con el autoritarismo en Venezuela. Y eso es más importante que el control de la Asamblea. Eso es más importante que... O sea, hay un control moral. No, es un espíritu del cual no se va a poder evadir ni el gobierno ni el país. Ahora otra. Aquí el domingo que viene, empieza un hecho muy importante, sumamente importante, mi querido rector. Vamos a tener un nuevo espíritu. Vamos a tener un nuevo espíritu. Para esta institución en la cual estamos los dos, eso es fundamental. Ahora, hacia allá iba, porque este programa lo oyen muchos universitarios, es más, forma parte de la parrilla, como se llama en el argot, de un canal universitario como ULA TV. Muchos universitarios pensarán, ¿qué relación tiene la Asamblea con la universidad aparte de aprobar un presupuesto? Pero uno siempre dice, miren, recuerde que aquel es el que le aprueba la ley de universidades, pero más allá aún, aprueba muchas leyes. Ahora,
¿Cuál es la importancia de que los universitarios se involucren en un proceso electoral? Porque somos una masa que piensa, que reflexiona, pero que estamos formados en algo que se llama autonomía universitaria, que nos permite opinar libremente sin temor a ser castigados. ¿Cuál es esa importancia para los universitarios y cómo podríamos estimular para que todo el universitario, pero además el merideño que nos está viendo, nos acompañe en este proceso electoral? Porque Mérida y la universidad son una sola cosa. Eso de que la universidad no tiene acceso al pueblo y de que el pueblo no llega a la universidad, eso es mentira. La ciudad y la universidad son una misma cosa. Hay una simbiosis perfecta. Mire, para nosotros es fundamental, para la universidad es fundamental. Hasta el punto de que yo estuve tentado, con motivo de la lucha universitaria reciente, estuve tentado a expresarlo en una asamblea de esas que se convocaba. No lo hice para no crear una discusión allí, pero se lo voy a decir ahora. Mire, yo decía, nosotros tenemos que luchar para obtener un presupuesto justo para la universidad, para obtener mejores condiciones para la universidad. Pero la única manera de obtener mejores condiciones para la universidad es cambiando el gobierno. No hay ninguna otra. Ningún gobierno autoritario del mundo te respeta la autonomía plena de la universidad. Ninguno. No conozco ninguno. Ahora, pero no la respetaron ni Acción Democrática ni COPEI. No. Ninguno. Pero ninguno. ¿Y qué diferencia hay entonces ahorita? No, porque hay una diferencia de grado. En mayor o menor medida, tú trabajaste en la administración universitaria durante lo que se llamaba la Cuarta República. Así es, con Felipe Pachano, con Michelle Rodríguez, claro, con Néstor López. Fíjate que entonces el gobierno le costaba para atender todos los requerimientos de la universidad, pero terminaba aceptándolos, no completos, pero terminaba aceptando la presión universitaria. Y además, después que le daba los recursos, dejaba que la universidad los administrara a su leal saber y entender, dentro de ciertas normas que... No como ahorita que nos dicen hasta cómo comprar un computador o cuánto vale una bandeja del comedor. Sí. Si tú necesitas enviar un profesor al exterior, a un congreso internacional... Y le tienes que pedir permiso al vicepresidente. Al vicepresidente que no sabe de esa materia nada. Ni dónde queda el Congreso, ni para qué sirve ese Congreso, ni tiene idea de la ciencia que representa, etcétera, ¿verdad? De manera que hay una diferencia muy importante de grado. El uno estaría raspado en autonomía universitaria. La democracia saca por ahí un 14, 15, depende del gobierno del turno, pero pasa. Este régimen autoritario no. La única manera de garantizar la autonomía y los recursos es cambiando el gobierno. El domingo no vamos a cambiar el gobierno. Eso no le va a gustar a mucha gente de la oposición que yo le diga. El señor Maduro va a seguir gobernando. Sí, va a seguir gobernando, porque además fue electo... Democráticamente, entre comillas, pero lo aceptamos. Fue electo democráticamente y entonces él va a seguir gobernando. No vamos a cambiar el gobierno, pero se va a crear un espíritu que lleva, tarde o temprano, al cambio de gobierno. De manera que el domingo es fundamental. Si usted quiere que el país cambie, si usted quiere que la universidad cambie, mire, usted puede ser partidario del chavismo y usted puede adorar, si quiere, la memoria del comandante eterno. Pero si usted quiere que su vida cambie, vote por la oposición. Así simplemente. Ahora, una pregunta, porque ya nos estamos acercando cerca del final de este programa, pero hay un evento de este Parlamento, de la Asamblea Nacional, que está marcando la historia universitaria, que fue esa reciente resolución en la que el Parlamento, de una manera disfrazada, de una manera u otra, le está pidiendo al Poder Ejecutivo que se dirija al Poder Judicial para que intervenga virtualmente la Universidad Venezolana. Ahora, ¿qué significa? O sea, ¿eso tiene sentido en un poder? O sea, si la idea es regular el ejercicio de otros poderes, aquí como que lo que se está planteando es la unión de los tres poderes para intervenir la universidad. ¿Cómo será la universidad de importante?
¿verdad?, que no se atreve a pedirle directamente. ¿Y cómo será la universidad de importante? Que el Poder Ejecutivo no se atreve y entonces requiere que el otro le pida al otro para armar una callapa. Callapa le va a armar el pueblo el domingo. Y entonces la universidad se salva el domingo. La universidad se salva el domingo. Porque después del espíritu democrático que crea la elección del domingo, mire, el gobierno mantendrá el poder, pero no tiene la autoridad suficiente para imponerse al país, porque es un gobierno que no cuenta con el respaldo popular. Esa es la importancia. Ahora hay un tema muy importante que es el de los circuitos electorales, porque uno cuando lee algún tipo de, digamos, de artículos sobre estos procesos electorales en otros países, descubre que el tema de los circuitos no es único en Venezuela. No. O sea que vale decir, lo que queremos decir es que hay circuitos donde un diputado, para elegirlo, usted necesita 200.000 votos, pero en otros circuitos necesita 20.000 votos. O sea, hay una diferencia sensible que uno dice, no puede ser que mi voto aquí vale menos. Bueno, es interesante saber lo que opina la gente, que quieren que los empleados voten, los otros voten, y entonces él dice, bueno, pero este vale tantos votos. Aquí como que se está reproduciendo lo mismo, o sea. Absolutamente. Eso no es nuevo en Venezuela, ni tampoco es nuevo en el mundo. No, esa fue una práctica que... ¿Cómo luchar contra ello? Eso comenzó en los Estados Unidos, hasta que por una decisión judicial se estableció el principio de un hombre, un voto, lo que significa que todos los hombres tienen el mismo, todas las personas. Cuando hablo de hombre no estoy hablando en esos términos, hombre y mujer, no, pues se entiende, el ser humano es hombre o mujer. Un hombre, un voto. O sea, esos capitalistas, imperialistas, malucos, tienen un hombre, un voto. Pero como ya... Pero como la práctica esa de manipular los circuitos, los europeos se la llevaron para allá. Y entonces todavía la tienen. Y de ellos las tomamos nosotros. De ellos las tomamos nosotros, sí señor. Ahora, profesor, de verdad que ha sido un inmenso placer, sobre todo recorrer estas lecciones de Derecho Constitucional. Yo no tuve la oportunidad de ser alumno de Chico Pey, pero estudié con las guías y los trabajos de Chico Pey Derecho Constitucional, de paso, con Marco Avilio Trejo. Y eso, bueno, fíjese entonces, doble mérito para usted. No lo digo por alabarme. Pero sí quería aprovechar la oportunidad porque siempre se comenta en la universidad que la democracia es lo fundamental en la vida de un país y que el ejercicio de la democracia parte por el ejercicio del voto, que es un deber y es un derecho a la vez. ¿Qué podría, para concluir, decirle usted a esa gente que nos está escuchando, que probablemente no esté interesado en votar? A lo mejor le decimos, mire, vote por quien usted quiera. Pero la idea es que salga usted a votar. ¿Y cómo se vota? Evaluando cuál fue el comportamiento de los diputados actuales, evaluando el programa de gobierno de los diputados que se lanzan, evaluando la realidad nacional. ¿Qué aspiro yo de país? ¿Cómo motivar a esta gente que nos escucha, que todavía está un poco remolón? ¿Te crees? Bueno, no lo sé, pero por si a las moscas, si hay alguno remolón por allí, hay que convencerlo. La sensación de que hay una decisión que el país tomó y que ya es irreversible. Tengo la sensación. Por algo el Consejo Nacional Electoral prohíbe, por ejemplo, que se den resultados de encuestas desde hoy. El Consejo Nacional Electoral, el Consejo prohibiendo encuestas a estas alturas. Y cuando el Consejo hace algo para que no sea en beneficio del gobierno. Eso tiene que ser en beneficio del gobierno. De manera que si algún argumento faltaba, pues está ese. Hay una decisión tomada, pero el país y la gente tienen que ir a votar. ¿Por qué? La esencia de la democracia, cosa que la gente no sabe. Mire, mucha gente cree que la democracia es libertad. Opinar. Es libertad. Y esa es una parte de la democracia. Pero más que eso, ¿verdad? Bien lo decía ya Pericles, 5 siglos antes de Cristo. Atenas se diferencia de los demás por una simple cosa, que es lo que dio origen a la democracia posterior.
el que todos los atenienses tenían derecho de participar en todas las decisiones. ¿Cómo no? A mí me van a cortar la cabeza, pero yo tengo el derecho de participar en la decisión en la cual se tome, ¿verdad? O en el acto en el cual se tome esa decisión. La democracia no funciona si la gente no participa. La libertad y participación constituyen las bases fundamentales de la democracia. Si no hay una, no hay la otra. Los comunistas intentaron crear unas llamadas democracias populares, en las cuales dijeron había la participación, sin reconocer la libertad individual. Hay democracias liberales en las cuales se da la mayor libertad posible. La Alemania del siglo XIX era muy libre. Las universidades alemanas estaban protegidas por leyes de autonomía durante el siglo XIX, cuando en Alemania no existía democracia liberal. ¿Por qué? Porque ellos creían en la libertad, le faltaba el otro... En resumen, democracia es participar. Y participar. La forma de participar es votar. Votar. Por supuesto, yo espero que el domingo la gente tome una actitud democrática, participe. Pacíficamente. Pacíficamente, por supuesto. Civilizadamente. Y que celebre. Mire, usted sabe quién ganó a las 6 de la tarde. ¿Y cómo sabe quién ganó? Porque los que perdieron se van de la mesa y los otros están celebrando. Eso es así. Eso es así en toda parte del mundo. La gente sabe quién ganó. Mire, en Argentina. A las 6 de la tarde, ¿verdad? Los argentinos no supieron el resultado oficialmente hasta 6 horas después. Creía el gobierno de la Kirchner que no lo sabía, pero cada argentino sabía a las 6 de la tarde del domingo que había ganado el señor Macri. Y en Venezuela, no sé si tú te acuerdas, pero tú no eres ningún muchachito tampoco. 59 años. Pero tú te acuerdas que en la llamada Cuarta República, a las 6 de la tarde... Ya se sabía. Salían todos. Mira, Y después del primer boletín, por cierto, un canal que desapareció, aparecía el mapa de Venezuela. Sí. Mire, ha sido de verdad un inmenso placer. A las 6 de la tarde salían, yo recuerdo haber salido más de una vez con los copellanos a celebrar a las 6 de la tarde. A Caldera le reconocieron el triunfo 7 días después, pero todos sabíamos que había ganado Caldera. A Carlos Andrés Pérez a las 6 de la tarde del año 73, del día de la elección, le reconocimos todos el triunfo. De manera que a las 6 de la tarde del domingo celebre porque Venezuela va a ganar el domingo. Bueno, agradecemos. Eso sí, hágalo con calma. Agradecemos de verdad ese espíritu de violencia. Sí, ese espíritu optimista que caracteriza pues a nuestro buen amigo profesor Jesús Rondón Ucete, Chuy Copey, como le decimos cariñosamente. Usted ha tenido un programa en el que hemos podido tocar aspectos históricos, pero relacionados con el tema electoral, con el tema de política nacional, y estamos convencidos entonces que el llamado es a que acuda a votar, pero no solo acuda a votar, converse con sus familiares, converse con sus amigos, converse con sus vecinos, converse con ellos, pregúntele, ¿vas a ir a votar? No importa por quién usted vaya a votar. Lo importante es que usted convenza a toda su comunidad para que participe en esta gran fiesta electoral. Una fiesta que va a permitir, mire, yo no diría consolidar, yo lo que diría es tener un país democráticamente viable. Eso es la expresión que yo siempre utilizo. Y a los universitarios nos interesa de sobremanera tener una Asamblea Nacional que sea comprensiva con el rol y el papel que jugamos nosotros en la construcción de una sociedad. De esta manera llegamos al final de Visión Universitaria por el día de hoy. Acaban ustedes de escuchar una conversación entre el rector de la Universidad de los Andes, el profesor Mario Bonucci, y el exgobernador del estado Mérida, doctor Jesús Rondón Ucete, quien por cierto también es profesor de la Universidad de los Andes.
Esa conversación fue grabada en este escenario, la Facultad de Odontología de la Universidad. Agradecemos en ese sentido al profesor Justo Bonomí por el apoyo que nos brindó para la grabación de este programa. Y para cerrar, nos quedamos con una frase de la conversación entre el rector y el doctor Jesús Rondón Ucete. La democracia no funciona si la gente no participa. Por eso le invitamos a participar este 6 de diciembre en las elecciones. Vote, participe, hágalo por usted, hágalo por su país, por sus hijos, por su futuro. Si usted no lo hace, muy probablemente otras personas lo harán en su lugar. En ese sentido, también les invitamos a seguir el operativo Vamos a Votar 2015 a través de los medios de la Universidad de los Andes. Les estaremos llevando todos los pormenores que ocurrirán ese importante día de la democracia venezolana en el estado Mérida. Utilicen las redes sociales, utilicen la etiqueta Vamos a Votar para reportar cualquier irregularidad que pueda ocurrir en el centro de votación en el cual usted participa. Participe, no cuesta nada. Como siempre, los dejamos con visión en positivo. Esta semana, un tema que no es muy positivo, pero es muy importante. La crisis económica venezolana. Algunas posibles soluciones que se plantean desde acá, desde la Universidad de los Andes. Amigos, como todas las semanas, les saludó Nelson Espinosa. Fue un gusto y será hasta la próxima. Nunca como hoy la economía ha cobrado tanta importancia para los ciudadanos. Pero nunca había habido tal acumulación de graves problemas económicos, con consecuencias sociales, con una naturaleza política, con un fuerte contenido ideológico, con un enorme daño social y con la industria petrolera, que aparece de forma importante en los años 20, aunque se empieza a producir petróleo en 1914, habíamos tenido un conjunto de problemas tan grandes. Uno de los que ha determinado el alto costo de la vida es la descomunal diferencia entre el valor del bolívar con el dólar paralelo. Aquí no tenemos un mercado de divisas, lo que tenemos es un mecanismo de reparto de divisas a 6.30, a 12 y a 199, y tenemos un marcador de paralelo que es Dollar Today, que está determinado por el precio del bolívar en pesos en la frontera de Colombia, el precio del dólar en pesos, que está determinado por la oferta y la demanda de dólares en Colombia, y una comisión que se cobra en el sistema financiero en Colombia. Es una referencia que no tiene nada que ver con la oferta y la demanda de dólares en el país, pero como no hay un mercado, es una referencia que muchos usan para determinar el precio del dólar y de los productos importados. Por eso es tan importante entender cómo funciona para poder incidir sobre él al tiempo que se va corrigiendo esta gran distorsión de tener tres tipos de cambio. El control de precios es otro factor añadido al problema. El control de precios afecta directamente a la población, porque tal vez hay otras medidas que nos van a impactar, por supuesto que sí, pero la población no las maneja mucho. Pero una cosa que sí entiende la población es cuando los precios van a subir, eso es seguro. Entonces, por lo menos en el control de precios, perfectamente, si se están aplicando otras medidas para ir controlando la inflación, paulatinamente se pueden levantar los controles de precios. Los bajos precios del petróleo han contribuido al colapso económico. No se tomaron previsiones. Había un estancamiento en la producción, una declinación de al menos 300.000 barriles por día si comparamos 2005 y 2012. Si ustedes revisan las metas que tenía el gobierno nacional en el año 2005, hablaban del primer plan siembra petrolera, que era hasta 2030, y que para 2012 debía producir unos 5.8 millones de barriles. Estamos hablando de casi 6 millones de barriles. Bueno, ¿cuánto es la producción de Venezuela ahora? No llega a la mitad de lo que se estaba proyectando en ese momento. La iniciativa privada debe impulsarse en el proceso de la recuperación económica del país a través del emprendimiento. La premisa fundamental para cualquier sistema nacional de innovación es que si no hay una alianza estratégica fundamental entre la academia, el gobierno y las empresas, no existe posibilidad de desarrollar un sistema de innovación nacional.
Debemos estar preparados porque los efectos causados a la economía pronostican un 2016 mucho más difícil que el que transcurre. Nosotros no estamos en el clima de la crisis y que esto es como un catarro, como una gripe. Tú tienes que pasar todo el ciclo para salir de él. De manera que el 2016 todavía va a ser un año mucho más difícil que el 2015 en materia económica, con más inflación, probablemente con más problemas de oferta, con más problemas de confianza. Es decir, esos elementos van a estar ahí. Pero sobre todo en las variables macro, los desequilibrios se van a ver con mayor intensidad. El año 2016 tendremos una inflación, en mi opinión, superior a la inflación de este año y también tenemos una contracción de consumo mucho más fuerte que la que vimos en el 2015. Incluso si tomáramos decisiones adecuadas. En materia económica, muchas medidas deben tomarse de manera inmediata para solventar los problemas más urgentes. Pero recuperar el país y encaminarlo por la vía del desarrollo será a más largo plazo. El desánimo de Venezuela, con simplemente que los mercados no funcionan, lo podemos superar, insisto, en 12, 18 meses. Pero la tarea más ambiciosa es la que espero que muchos de ustedes, economistas, que se vayan, estudien, vuelvan o se queden y participen si en el corto plazo esto cambia, sea una tarea